buenas noches. Sí, qué bueno. Salude, salude. Ahí tiene la oportunidad de saludar a 35, a 42 personas. No hay ningún problema. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a la epístola o la carta universal de Santiago, capítulo 1. Hace 8 días estamos hablando acerca de todo el tema que tiene que ver con estar atentos frente a las adversidades, frente a las pruebas, frente a las vicisitudes. Estamos meditando un poquito sobre Mateo 26, 41. Velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hoy queremos hablar un poquito acerca de cómo encontrar confianza frente a los conflictos de la vida. Cómo encontrar confianza frente a las vicisitudes, frente a las adversidades, frente a aquellos momentos difíciles, frente a los problemas. Dice que una vez alguien se encontró con otra persona muy ofuscada y mientras disertaban y hablaban y conversaban, esta persona insistía, ¿no?, en que estaba muy chocado con los problemas de la vida. Y esta persona pues le dijo finalmente, ya para despedirse, bueno, si tú no quieres tener problemas, yo sé dónde hay un lugar donde definitivamente no hay problemas ya. Entonces él le dijo, claro que sí, ese es el lugar donde yo quiero estar. Y entonces él le dijo, eso se llama Jardines de la Aurora, Jardines del Recuerdo, Metropolitano del Sur y Metropolitano del Norte y el Central. ¿Ahí qué? Ahí ya no hay problemas. Ahí ya no hay problemas. La verdad que no podemos negarnos que si hay algo incómodo es tener que enfrentar la adversidad. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y si a usted le pasa, entonces ahí sí, como dice un bolero, a mí me pasa lo mismo que a usted. Sí, vienen los problemas, vienen las adversidades. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Gloria a Dios. No, normalmente uno se choca, se pone reactivo, enojoso, incómodo, si es que no termina muchas veces chocando hacia los lados o si no termina uno peleando con otras personas. Y aún peleando con Dios, enojado con Dios. Le dice uno, bueno, Dios mío, pero ¿qué? No, y se enoja uno. Yo soy tu hijo, parece que no fuera tu. Bueno, son cantidad de situaciones en las que uno entra. Por eso hoy queremos ver entonces, de acuerdo a lo que nos enseña Santiago, cómo poder encontrar confianza frente a los conflictos de la vida. Dice capítulo 1, versículo 2 al 5, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Y ahí es donde uno dice, bueno, a Santiaguito, ¿qué le pasó? ¿De dónde sacó este tema de qué? De que tengamos ¿qué? Gozo en medio de qué? De las pruebas. Entonces uno dice, bueno, ahí hay algo que, mire que hay algo que tiene una ruptura total con qué? Con la lógica que hemos aprendido. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Perfecto. Por eso queremos hablar acerca de abordar este tema, porque no de pronto hacemos mucho énfasis en el versículo 5, y ese versículo 5 es quien nos da en cierta medida la llave del resto del tema y de prácticamente la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar de manera recurrente en esta carta un llamado a la importancia de
tener parte o poseer o contar con la sabiduría divina. Definitivamente la sabiduría no es simplemente el tópico que nos permite de pronto discernir o nos permite saber, conocer, ¿cierto? O nos permite de pronto poder tomar decisiones, sino que definitivamente nos permite captar, visualizar y llegar a tener una comprensión del plan de Dios para nosotros. Y eso es muy importante. Nosotros miramos usualmente a la sabiduría no porque, no, es que es un hombre de grandes negocios. Por ejemplo, el rey de Tiro, como lo describe de pronto Daniel, como lo describe Ezequiel, como lo describe el Antiguo Testamento, su riqueza, su esplendor, la gloria que tuvo el rey de Tiro, dice que era un hombre muy sabio en la parte comercial. Es más, la Biblia lo describe extremadamente sabio en el área comercial. Pero no supo, mire, esa sabiduría no le permitió y no supo participar de qué? Del plan de Dios, ni del conocimiento de Dios. Entonces, qué importante realmente es entender que la sabiduría, por eso dice que si nosotros nos hallamos falta de ella, tenemos que pedírsela a quién, la que provee, la que concede y la que otorga nuestro Dios. ¿Por qué? Porque volvemos al tema que frente a las adversidades siempre nos vamos a sentir confundidos. Por eso mire que en el mismo versículo 14 y 15 del capítulo 1, también Santiago nos permite llegar a entender no solo la prueba, sino la tentación. Y aún discernir que hay una diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba está tratando de llevarnos a darnos cuenta si lo que tenemos es cierto o no es cierto. Por ejemplo, si la fe que tú profesas es cierta o no es cierta. Por eso mi fe muchas veces es probada. Y en el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, por eso dice que de alguna manera los destinatarios de la carta iban a ser expuestos ¿a qué? A las pruebas. ¿Para qué? Para verificar si la fe que ellos tenían era o no era cierta. Pero otra cosa es la tentación. La tentación viene de adentro y es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 14 y 15, y eso nos permite captarlo por medio de ¿qué? De la sabiduría. Nos permite captar que la tentación no necesariamente viene de afuera, la tentación parte ¿de dónde? De adentro. Y eso requiere la sabiduría de Dios. Por eso dice, sino que cada uno es, dice el del 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahí para adelante bien. Pero mira que esto es algo que de alguna manera está relacionado con el versículo 5. Requerimos sabiduría divina para entender algo que ya está aquí escrito, pero que se requiere poder entenderlo y discernirlo. De hecho, si vamos al capítulo 2:26, vemos la conclusión que también hace aquí Santiago, cuando él dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y le cuento que esto trajo mucha confusión. Por ejemplo, particularmente Martín Lutero no compartía esta carta con el canon. Él decía, esa carta no la acepto dentro del canon. ¿Por qué? Porque decía que la fe requería ¿qué? Obras. Pero ya con el tiempo entendido, y mire que requiere sabiduría, no estoy diciendo que Martín Lutero no fuera sabio, pero hay cosas que a veces se nos escapan. Requiere entender que la verdadera fe, la fe que salva, genera ¿qué? Obras. Un fruto, es que esas obras son un fruto de la fe. Y por eso entonces él concluye aquí, usted puede leer la disertación más amplia, pero es para ir más rápido, cómo finalmente requiere sabiduría para uno entender que la fe, cuando yo profeso la fe salvífica, pues tengo que proceder. No es una fe que simplemente dice, no, yo soy salvo, pero vivo como un inconverso. Eso no tiene sentido. La fe salvífica, la fe que salva, tiene que obrar en coherencia y en dirección a la voluntad de Dios. Vamos al 3:19, al 3:9 y 12, también sigue ahí hablándonos Santiago, y mire algo tan obvio. ¿Por qué? Porque mire, esto es algo hay cosas tan obvias en su vida, no sé si a usted le ha pasado, que cuando usted las entiende dice, pero yo ¿por qué no las entendía? Y mire lo que dice aquí cuando está hablando acerca de la naturaleza de la lengua. Dice,
Con ella bendecimos al Dios y Padre, ojo, ¿y qué? Y maldecimos a los hombres. Luego dice que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede ¿qué? ¿Eso es coherente? Entonces mira que ahí es donde la sabiduría de Dios nos lleva a amanecer. Y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce, agua amarga? Mire que la misma naturaleza nos enseña que no. Y concluye, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar ¿qué? Agua dulce y agua salada. Sí, ese es el punto donde va la sabiduría de la que nos está hablando aquí Santiago. Entender cosas muy básicas, pero esenciales para nuestro cambio y nuestra transformación, para nuestro proceder como hombres de Dios, y en el caso que queremos ver hoy, específicamente, entender el plan, el propósito y la razón de las pruebas en nuestra vida. Para ir terminando en el capítulo 4, 1 al 3, él mismo habla acerca aún de cómo a veces erramos en nuestra vida de oración, que es algo tan básico. Mire, la oración es algo, podemos decir que para casi todos los creyentes, entre comillas, mire, entre comillas, la oración es lo más fácil. Pero vaya usted, revise la vida de oración de cada creyente, a ver si es tan fácil. ¿Y qué tal de 1 a 10 cómo están en su vida de oración? Y aún con respecto a los objetivos alcanzados de la vida de oración. Y esto yo no lo digo en razón a nadie, lo digo pensando en mi propia vida. Por eso dice el versículo 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar. Entonces, ¿saben también qué nos enseña? Por eso, a veces uno pasa por el Padre Nuestro, ¿no? Usted va a Mateo 6, Sermón del Monte, y el Señor les enseñó a orar y les dijo, vamos a orar así, Padre Nuestro que está en... Y ya uno oró y se lo sabe de memoria, se lo enseñó de pronto cuando uno participó de la iglesia tradicional, y pasa de largo. Y uno no se da cuenta la profundidad y la importancia que tiene el Padre Nuestro. Y que de hecho, como decían los reformadores, si nos dejaron una fórmula y nos dejaron un método y una prescripción de cómo orar, ¿qué significa? Que la oración es muy importante y que requerimos realmente atender a esa lección para aprender a orar de manera eficiente. Bueno, eso es otro tema que veremos cuando Dios nos permita y estudiaremos la importancia y veremos todo lo que nos enseña el Padre Nuestro. Pero entonces, no oramos bien, ¿por qué? Porque no sabemos orar. Y mira que aún para orar se requiere ¿qué? La sabiduría espiritual. Finalmente en el 5:17 hay algo que pues a mí me ha gustado. De hecho, haber encontrado este texto en la Biblia para mí fue algo, digamos así, de identidad y liberador. Cuando dice en el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En pocas palabras, ahí en cada una de estas bancas, en cada uno de estos asientos, hay una persona que tenía una semejanza muy particular a ¿quién? A Elías. No somos muy disímiles de Elías. Y esas luchas que tenemos a veces frente a las pruebas, también las tuvo ¿quién? Elías. ¿Qué pasó cuando Betsabé lo amenazó? Huyó hacia el monte Oreb buscando ¿qué? La luz de Dios, que es parte de lo que veremos hoy. Porque realmente lo que nos permite enfrentar exitosamente no solo la prueba, sino poder enfrentar los conflictos de la vida, es poder, a través de la sabiduría divina, de la misma sabiduría de Dios, entender su voluntad. Porque cuando tú entiendes su voluntad, tú tienes paz. Tienes paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. Y no hay quien te haga devolver. Como dice Hechos 20:24, cuando a Pablo le decían, no vaya a Jerusalén, mire todo lo que le dicen, mire todo lo que le profetizan, mire todo lo que están diciendo, que usted va a padecer, que usted va a sufrir. ¿Y sabe qué dice Pablo? De nada hago caso, con tal que ¿qué? Que acabe mi carrera y cumpla el ministerio que recibí del Señor. Porque él sabía que ¿qué?
que todo lo que venía hacia adelante era parte de la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que quiero compartir hoy con ustedes. Confianza frente a los conflictos de la vida es como la sabiduría divina nos permite entender la voluntad de Dios. Y a través de ese entendimiento, ojo, no es que los conflictos cambien, no es que la realidad cambie, no es que los hechos cambien, es que yo qué, yo cambio frente a ellos. Y ellos entonces no operan para destrucción, sino operan para qué, para mi crecimiento, para mi transformación y para mi mejoramiento. Vamos entonces a recordar un poquito que de hecho, volvamos a Santiago capítulo 1, se requiere entonces que podamos entender, se requiere que podamos tener el entendimiento para poder disfrutar de esta realidad. Por eso en el Salmo 119, les quiero invitar para que vayamos al Salmo 119. Hay una reiterada petición y hay una, digamos así, un énfasis reiterado que hace el salmista sobre un término específico. ¿Y es cuál? Entendimiento. Y ese término entendimiento es porque el salmista concibe que lo requiere para poder realmente participar y disfrutar de lo que Dios le quiere comunicar a través de su conocimiento. ¿Qué sucede como nos enseña segunda de Pedro? Mira, a través del conocimiento de Dios es que nosotros nos vamos haciendo ¿qué? Partícipes de sus bendiciones. Por eso es importante crecer en ese conocimiento. Yo sé que todos queremos, ¿no? Queremos ánimo, queremos motivaciones, queremos estímulos, queremos efusividad, queremos fuerza para no desmayar ante las situaciones. Pero mira que eso necesariamente no viene solamente de exhortaciones motivacionales. Bueno, eso sería es decir, lo mismo, exhortación y motivación es lo mismo. Eso no solo viene de pronto de charlas motivacionales. Mira que cuando el correcto conocimiento de Dios va llegando a nuestra vida, entonces todo lo que Dios nos quiere comunicar se va haciendo realidad en nuestra vida. Eso es lo que dice Pedro. Por medio del conocimiento de Dios nosotros somos partícipes de lo que Dios nos quiere comunicar. Por eso entonces el salmista, en el Salmo 119, si me acompañan, versículo 27 para empezar, ¿qué es lo primero que él está pidiéndole? ¿Qué es lo primero que él empieza a pedir? Dice, hazme entender. Ese es el punto, mira, hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? Para que mediten tus maravillas. 34. ¿Dame qué? Entendimiento. Y guardaré tu ley y la cumpliré con todo tu corazón. 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. ¿Y qué? Y aprenderé tus manos. O sea, necesitamos que Dios nos provea. Por eso en Santiago 1 vamos a ver, es tan importante cuando el autor les dice, ¿alguno se haya falta de sabiduría? ¿Qué? Pídala a Dios. Perfecto. Seguimos. Versículo 99. Aunque en el versículo 99 la palabra no es la misma en hebreo, hace énfasis al mismo punto, a la misma referencia, a conocimiento y entendimiento. Dice, más que todos mis enseñadores, ¿qué? Porque aquí mira que él no está solicitando, sino que ya está participando. Más que todos mis enseñadores, ¿qué? He entendido porque tus testimonios son mi meditación. 125. Tu siervo soy yo. Vuelve e insiste, ¿qué? Dame entendimiento para conocer tus testimonios. 130. Esto es muy hermoso, ¿no? Que de hecho es el ejercicio. Es la oración nuestra para cada sábado. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La importancia de la exposición de la palabra. 144. Justicia eterna son tus testimonios. ¿Qué vuelve a pedir el salmista? Dame entendimiento. Versículo 152. Hace ya mucho
Hace ya mucho que he entendido tus qué, tus testimonios, que para siempre los estableciste. Y para culminar, el 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Vuelve. ¿Cuál es el deseo? Dame entendimiento. Entonces, mira, este es el punto y por eso Santiago no pifia o no yerra cuando nos dice que, dadas las pruebas, dadas las circunstancias, dado el momento cuando Dios quiere examinar de alguna manera por medio de las diferentes situaciones o poner en evidencia lo que hay en nuestro corazón, ¿qué requerimos? La sabiduría de Dios. Requerimos la sabiduría de Dios. Por eso entonces, les reitero que queremos tratar hoy. 3 puntos básicos. La sabiduría divina nos permite entender la voluntad de Dios. Y así entonces, frente a los conflictos de la vida, tendremos confianza. Primer punto. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña cómo abordar las pruebas. Recordemos, el mismo capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, ¿tened qué dice? ¿Tened qué? Gozo. ¿Frente a qué? Frente a la prueba. Y vuelvo y le digo, usted encontrarse una persona viviendo un momento difícil y entrar o no llegar a decirle eso no es fácil. Y eso no es de digerir, eso no es de buen recibo. Por eso también requerimos parte de la sabiduría de ser ¿qué? Prudentes. Miren lo que dice el Salmos 34:1. En estos días les contaba que me sucedió. Lo viví porque se me dio una situación. Tenía uno de esos días brut. ¿Se acuerdan de la propaganda? El día brut, que es uno de esos días pésimos que uno, mejor dicho, no. Dios mío, uno dice, no falta y preciso, no falta y llega lo que usted falta. Porque está uno ya con esa mente es ya pesimista, negativo, reactivo, enojoso. ¿Y qué te llega? ¡Tum! La estocada final. Y uno dice, increíble, esto no puede ser. Pero gloria a Dios, mira lo que nos recuerda el salmista, el Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Su alabanza qué? Estará de continuo. Mira, una de las canciones hermosas que cantábamos hace muchos años, que ahora nada, hace 36 años. Hermosas que cantábamos cuando llegué al Evangelio, decía, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero el coro decía, pero yo te alabo desde mis quebrantos, y este Cristo Santo se glorifica a través de mí. Es en toda circunstancia, no es fácil, pero por eso, ¿qué es lo que decimos? Necesitamos, ¿qué? Sabiduría de Dios, para entender que las pruebas se abordan ¿con qué? Con el gozo de Dios. No con nuestra fuerza, sino ¿con qué? Con el gozo de Dios. Por eso en Nehemías 8, cuando el pueblo, después de escuchar la ley, que no la oían hace tiempo, y el sacerdote Esdras empieza a leerla, dice que el pueblo empezó a llorar. Capítulo 8 de Nehemías, se lo dejo de tarea. Empezó a llorar. ¿Y qué le dijo Nehemías mientras la gente lloraba? Le decían, no se entristezcan, al contrario, gócense, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Bueno, vamos a ir, no lo voy a dejar de tarea, vamos porque queda como mal ponerme yo a dejar tareas aquí si no estoy yendo al texto. Y eso no se ve bien, eso se ve mal. Dice Nehemías 8:10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, ¿por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por eso, así es que, uno muchas veces va frente a personas que están viviendo momentos difíciles y cuando Dios nos ha iluminado, vea, usted sale edificado. Uno dice, no, va a llegar y va a encontrar a esa persona derrumbada, derribada, destruida. Resulta que usted va, y así como dicen, usted va por cilantro, o mejor dicho, usted va por lana y sale ¿qué? Trasquilado. Esas personas le dan unas lecciones a uno que uno dice, solo verla, su actitud frente a lo que está viviendo, uno dice, no, increíble, gloria a Dios. Entonces, por eso Santiago nos dice, frente a las diferentes situaciones y adversidades, entendiendo que necesitamos la sabiduría de Dios, hay que afrontarlas
con el gozo del Señor. Habacuc 3, 17, 19, ya que estamos en el Antiguo Testamento. Me acuerdo que este texto hay una amiga que está en Guatemala, algunos la conocieron. Ahorita que nos estuvimos conectando desde México, Amparito, ella me dice, mira, yo ese texto yo lo tengo entre pecho y espalda, porque el día que me lo compartiste, se me quedó hasta el sol de hoy. Para mí ese texto es iluminado. Y fue, mira, es compartir. Mira, por eso hay que entender que es la palabra viva. No eres tú, no fue lo que le dijiste, es el texto y el Espíritu Santo, es la palabra viva. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué? Uno dice que no, me voy a suicidar, no, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿qué? En el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Eso es lo que hacen las cabras monteses, ¿no? Que es lo que él está haciendo referencia. Ellas por eso buscan las alturas y buscan paredes. Usted las ve prácticamente como si fueran cuadros, paredes que estuvieran colgadas de una puntilla, porque ellas tienen la habilidad de escalar, ¿cierto? Paredes escarpadas, no son montañas, porque no son inclinaciones, son paredes escarpadas. Y ahí entonces David, que fue pastor, que le tocó huir de Saúl casi 13 años, pues vio tantas de estas escenas y él podía compararse y decir, el Señor es quien me guarda allá en las alturas. Él es quien me cuida, ¿quién? Del lobo, del zorro, del enemigo, de aquellos que me asedian. Pero una cabra es algo ingenuo, pero tiene una cualidad, una dotación de Dios y por eso puede estar ahí en la altura. De igual manera entonces ya, escuchando a nuestro Señor Jesús nos dice en Mateo 6:33, recordemos. Nos dice el Señor Jesús, así que ¿qué? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día ¿qué? Su propio mal. Está hablando obviamente de no inquietarnos por lo que vendrá, pero de igual manera y frente a lo que está, tampoco inquietarnos. De hecho, si nos devolvemos un capítulo en el 5 y recordamos el tema de las bienaventuranzas, de hecho, ¿qué dice? Versículo 11. Bienaventurados sois cuando ¿qué? Por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. La adversidad, el quebranto, la aflicción, la prueba, no es el problema, sino carecer de sabiduría para enfrentarlo. Carecer del conocimiento de Dios para enfrentarlo. Carecer de entendimiento para entender lo que Dios quiere a través de las situaciones. Segundo, decimos que la sabiduría divina nos permite entender la voluntad de Dios porque nos enseña la realidad de las pruebas. Las pruebas son ¿qué? Y la adversidad es ¿qué? Inexorable. Mire que la rosa es muy bonita, pero la rosa ¿qué tiene en su tallo? Espinas. Y la vida va a tener problemas ¿cuándo? Lo que pasa es que, mira lo que es el engaño del enemigo y por eso uno requiere sabiduría. Que lo he oído de muchas personas. Es más, yo no sé si en algún momento creo que yo lo pensé. Pero cuando uno llega a la vida cristiana y vienen los problemas, mire a dónde lo lleva uno muchas veces, o la carne o el mismo enemigo, a pensar que antes de llegar a Cristo, uno no tenía problemas. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira tan grande! Pero no sé si a alguno de ustedes le pasó. Yo creo que sentí algo similar cuando estaba empezando la vida cristiana. Y estaba yo en ese nivel de mi propia fuerza, o sea, de la carne, y yo pensaba dentro de mí, yo decía,
¿a qué hora se me ocurrió hacerme cristiano? Pensando como si hubiera sido yo, como si hubiera sido mi voluntad. Pero eso es lo que uno piensa, ¿no? Como que yo me metí a este grupo, yo fui el que me vinculé a esta membresía. Ya con el tiempo y con los años uno tiene que decir es gloria a Dios, porque tú me iluminaste, tu Santo Espíritu me dio entendimiento y me llevó a dar el paso de participar de la fe. Pero eso es lo que uno piensa cuando uno tiene que la sabiduría de Dios. Entonces, Job 5.7, ¿qué nos dice Job 5.7? Este hermoso libro sapiensal. Un libro que da honor a la sabiduría de Dios. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así que, tremendo, ¿no? Y creo que algunos se han leído el libro de Job. Recordarán, ¿no? 7 días en silencio. Porque, mire, es que es tan fácil leer en 3 renglones. Se acabó todo lo que tenía, murieron sus hijos, quedó en la ruina. Es tan fácil leerlo en 3 renglones, pero usted sabe lo que es poder ver eso en la realidad. Usted sabe lo que es poder tener, que sus ojos vean la escena de eso, ver a un hombre perder todos sus hijos. Es que una cosa es que uno a veces lee, por eso uno requiere, mire, dame entendimiento para que cuando yo lea las escrituras, tú me permitas perfilar, tener una idea de lo que es la escena, porque es que como uno no la vive, entonces no le parece que son solamente tres versículos y ya, esa fue toda la historia. No, es ver uno tantas situaciones que uno ve, ver esa casa desplomada, ver esos muchachos que perecieron, ver un hombre que perdió una cosa, perdió la otra y todo lo perdió en menos de una semana, tal vez en cuestión de menos días. Entonces, por eso Job puede decir luego que, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Mira, el quebranto, las pruebas, la adversidad, los momentos difíciles, aquí estamos hablando de que son pruebas que Dios permite para evaluar, para examinar nuestro corazón. No que, discúlpenme, y discúlpenme lo que voy a decir, de pronto es una ilustración muy fuerte, pero es un cuento, ¿no? Es un cuento, pero es como a veces la idea que nosotros nos hacemos de Dios, ¿no? Que 2 jóvenes se roban un bebé, esos cuentos ácidos, cítricos, ¿no? Y entonces dicen, metámosle en una licuadora, póngale cuidado. Entonces uno dice, ¿de cabeza o de pies? Y el otro dice, no, de pies para ver qué cara hace. Pero ¿sabe qué? Esa es la idea que algunos tienen de Dios. Que nos permite pasar por ciertas pruebas, ¿para qué? Para ver qué cara hacemos. Y eso no es así. Él no lo está haciendo para ver qué cara hacemos. Él lo está haciendo es para qué? Para afirmar lo que nos está concediendo. Para afirmar lo que hay en nosotros. Para afirmar, para que seamos conscientes de que a veces creemos que tenemos algo y que, y no es así. Como el que dice, no, yo gracias a Dios soy humilde. Y es una persona que no se está dando cuenta que está poniendo en evidencia su engaño. Entonces, segundo, Juan 16:33. El Señor Jesús nos recuerda que las pruebas, que las adversidades son ineludibles. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En el mundo qué? ¿Pero qué? Yo he vencido. ¿Pero qué les dice? En el mundo tendréis. No podemos perder de vista, porque yo sé que todos nos pegamos de la segunda parte, ¿no? Sí, Él venció el mundo, ¿pero qué? Pasaremos por aflicción. Todos, ineludiblemente. Ineludiblemente. Por eso, de hecho, en 1 Pedro 1, 6 y 7, que es una carta que específicamente habla sobre los padecimientos del creyente, que pues esto no es como muy atractivo, ¿no? Esto no es muy de muy buen recibo para
Para algunas personas, ¿no? Dicen, "Ah, pero ¿cómo así? Yo vine a Cristo para que mi vida, sí, claro, para que tu vida cambiara, para que tu vida fuera transformada, para que contaras con la paz de Dios, para que contaras con el fruto del Espíritu Santo, pero eso no implica que el proceso no tenga dolor. Yo sé que esto no es de buen recibo para muchos, y menos, no, para aquellos que dicen que como así, que mi Dios no. Por favor, esas son cosas que... Entonces la pregunta es, el unigénito, sin pecado, sin mancha, que nunca mintió, el perfecto, fue a la cruz. Y entonces, cuidadito, cuidadito los demás. Ay, no, no, ¿cómo le va a decir eso? Hombre, eso, al contrario, tenemos que amanecer y entender que es parte del proceso. No que es un llamado al masoquismo, ni es un llamado a la autolaceración, que esto ya son locuras de mentes oscuras que buscan autodañarse a sí mismo. No, esto es un proceso de transformación. Y en todo proceso de transformación van a haber momentos de quebranto y de aflicción. Por eso en 1 Pedro 1, a estos destinatarios, a quienes ya les venía corriendo pierna arriba, que la primera gran persecución de los cristianos, iniciada por Nerón, la primera gran persecución, Pedro les escribe esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Asia Menor, toda la provincia de Asia Menor, que era conocida como Anatolia, hoy es Turquía. Todo lo que es el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, eso eran los destinatarios. ¿Y qué les dice él? En lo cual vosotros os alegráis, ojo, aunque ahora, por un poco de tiempo, ojo, si es necesario, tengáis que ¿qué? Ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a ¿qué? A prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué? Por eso es importante que evaluar qué tipo de fe tengo yo. Porque si mi fe es falsa, como estábamos hablando ahorita en Santiago, acuérdate, tu fe se va a poner en evidencia, ¿por qué? Por las obras. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás procediendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo te estás comportando? Eso pone en evidencia que tu fe. Y esto no estamos hablando de que tengamos que ser perfectos, pero sí que estemos en vía a la dirección de la voluntad de Dios, que es distinto. Nadie está hablando de perfección, pero sí estamos hablando de qué? De estar haciendo la voluntad de Dios. 4:12, primera de Pedro 4:12, mira lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si qué, como si alguna, o sea, uno no tiene por qué extrañarse. Al contrario, eso es parte de qué? Del programa. Programa de transformación, programa de renovación, programa de cambio de tu vida, ¿qué implica? Ser probados, pasar por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, y lo dice igualmente para terminar, versículo 9 del capítulo 5. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, el engaño número 1 del enemigo, no se olvide esto, a mí se me quedó esto hace años con este texto. El enemigo siempre te va a hacer creer que el único que está pasando por un mal momento es usted. Ojo, cuando usted esté pasando por un mal momento, usted tiene que acordarse de este versículo 9. No soy el único. Y claro, usted muchas veces mira y entonces le dio por revisar el celular y usted ve a fulano por allá en un crucero y se dice, pero ¿cómo puede ser? Y entonces usted y revisa por el otro lado y entonces ve a Mengano que fotos porque está en el Mediterráneo. Y usted
que no ha podido ni siquiera ir a Pance. Entonces, pero ¿sabe qué? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No importa la foto, no importa la foto, no importa dónde esté, todos están bajo la experiencia de la prueba. No es la foto, o sea, la foto no te va a eludir y por la foto no vas a evadir el proceso, sino que cada uno lo va viviendo. Por eso yo estos días leí algo muy cierto, ¿no? Que este año tengas la vida que estás vendiendo por Facebook. Porque todos venden una vida increíble. Y mira que otra imagen muy bonita que me gustó. Muestran una manzana así de frente, muy bonita. Le han tomado una foto muy bonita, pero hay un espejo detrás y la muestran mordida. Entonces uno siempre tiende a mostrar, ¿no? Como que... Y está bien porque es que también hay otras personalidades que le salió un uñero y ya lo publicaron y sacan la foto. No, tampoco. O sea, finalmente, ¿sabes qué te quiero decir? ¿Sabes qué te quiero decir? Eso no es para llevarlo ni a Facebook, ni a Instagram, ni a las redes. Eso es para llevarlo, ¿sabes qué? Delante de Dios. Eso es para llevarlo delante de Dios. No a los hombres, sino a Dios. No te pongas a decir que te dejó, que te regañó, que te pegó, que te miraron, que... ¿Sabes quién? ¿A quién tienes que contarle que verdaderamente le interesa tu vida? A Dios. Por eso entonces, tercer punto, ya vimos que decimos que la sabiduría divina nos permite entender la voluntad de Dios porque nos enseña cómo abordar las pruebas, nos enseña la realidad de las pruebas y el punto que queremos compartir hoy, y nos enseña el propósito de las pruebas, a entender el propósito de las pruebas. Génesis 5:20, vamos como lo hacemos usualmente siempre del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Génesis 5:20, mi admirado hermano de la fe, mi muy queridísimo hermano de la fe, José. 50:20, qué vergüenza con ustedes, para que vean que a todos nos pasa, no importa la foto. Génesis 50:20, ¿se acuerdan de la historia de José? Eso es una historia muy hermosa. A mí me pasa algo, yo paso cada año por esta historia y no puedo dejar de llorar, la verdad, que me impacta mucho la historia. No por los momentos que vivió, porque tuvieron que haber sido muy duros, sino por su actitud frente a todo lo que vivió. Digo, y sobre todo la bendición que le da el papá cuando dice que él fue la vid que todos alancearon, que todos, aquí lo dice, si nos devolvemos un poquito, esa hermosa bendición que le da, dice 49:22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Más qué? Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos. Me parece muy hermoso esa bendición que le da Jacob a su hijo, describiendo en esos pequeños renglones, ¿cuánto? 13 años que estuvo, porque él salió de 17, ¿no? 13 años que estuvo solo pensando que mi papá no me quiere. ¿Por qué? ¿Qué tan lejos estaba Egipto de donde estaba Jacob? No estaba a mayor distancia. José sabía que los papás habían engañado a Jacob, de que sus hermanos habían engañado a Jacob. No. En cambio, ¿qué hizo el enemigo por muchos años? Engañar a José. Decirle que su papá está nada más ahí, o sea, no te quería como te dijo, no eras tan especial como pensaste, no eres importante porque no te vino a buscar. Él nunca supo que sabía su papá.
Nunca tuvo idea. De pronto pudo imaginarse, mis hermanos estuvieron, pero él nunca supo lo que le dijeron a su papá. Muy difícil. No es solo cuestión de que estuvo lejos de sus padres, todo lo que tuvo que haber pensado, todo lo que tuvo que haber en su mente y en su corazón. Por eso mire, ¿cuál es el primer nombre que le pone a su hijo? Manasés. O sea, lo que fue de mi vida de aquí para allá, hasta luego. Eso dice mucho de lo que había en su corazón. Y luego viene lo otro, la parte hermosa. Efraín, ¿qué significa? En la tierra donde fue afligido, disfrute. Hermoso. Ese es José. Entonces, cuando ya muere su papá, ¿qué dicen sus hermanos? Ahora sí que, matanga, dijo la changa. Viene la venganza. Se asustaron todos. ¿Y qué les dice José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para hacer lo que vemos hoy? ¿Para mantener qué? Con vida a mucho pueblo. Qué hermosa reflexión. ¿Cómo José entendió qué? El plan de Dios. Entendió la voluntad de Dios. Fui afligido, fui quebrantado, mis hermanos me rechazaron, pensé que mi padre me olvidó, pasé los momentos más duros, fui porque de Potifar ¿a dónde fue a dar? A la cárcel. Fui de mal en peor, pero luego fui levantado, pero todo era ¿por qué? Porque Dios, que es más grande, tenía un plan más grande. Tremendo. Por eso es importante entender con la gracia y la sabiduría de Dios cuál es su plan. Segundo de Samuel 12, 18 al 23, recordarán aquella historia de David que tantas veces traemos a reflexión. Yo creo que ya David dirá por allá en el cielo, estos señores no tienen otro texto que decir, siempre tienen que restregar en ese tema con Bexabé. Pero resulta que hay cosas también muy edificantes de todo el tema. ¿Se acuerdan ustedes que cuando él es condenado y se le dice que su hijo iba a qué? A morir, ¿qué hizo David? Entró en ayuno, se postró y no se levantó por varios días. Versículo 18 dice, y al séptimo día murió el niño y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Y cómo quedaron los otros? ¿Qué le pasó? Pero mire entonces, cuando tú entiendes, dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él. ¿Cuántas situaciones difíciles de duelo hay? Pero cuando viene la comprensión del plan de Dios, cuando viene la sabiduría de Dios y nos permite entender la situación, que tenemos que paz, descanso. ¿Qué entendió David? Se cumplió la voluntad de Dios. ¿Qué hizo David? Acató la voluntad de Dios. ¿Qué entendió David? ¿Qué podía seguir haciendo David si ya el niño ha ido a la presencia? Pero a veces nosotros nos damos y nos cascamos y nos aporreamos y nos seguimos cascando y nos seguimos diciendo, yo pude haber hecho, ¿por qué no hice? Si hubiera hecho, y usted piensa y pasa un mes y pasan 2 meses y pasan los años y no queremos entender. No que no entendamos, no queremos entender. Por eso necesitamos que Dios nos ayude. Por eso Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala. Porque si uno no entiende, no va a tener descanso, no va a tener paz.
No va a vivir, va a seguir ¿qué? Ahí anclado en esa situación. Vamos entonces ahora a la voz de nuestro Señor Jesús. Lucas 24. ¿Se acordarán de los caminantes de Maús? Lucas 24, 25 al 27, venían ellos quejándose, venían doloridos, venían quebrantados, venían afligidos. Jesús se acerca a ellos, empieza a caminar con ellos y ellos empiezan a decirle a Jesús ¿qué? Que si él no sabe nada de lo que pasó. ¿Y quién era Jesús? Era el duro de los duros de la casa estudio. El hombre era el personaje. Y ellos venían hablando y cuando él hizo como que no sabía qué, se le enojaron. Usted era el único que no sabe lo que ha pasado, porque pues lamentablemente ellos no sabían con quién estaban hablando. Les pasó lo que pasa aquí en Colombia. Usted no sabe quién soy yo. Pero esa era la realidad. Y entonces viniendo en eso, Jesús viéndolos en su momento, les dice el 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunta Jesús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, ¿qué les declaró? Lo que estaba escrito. ¿Qué les declaró? La voluntad de Dios. Ellos no, mire, y uno muchas veces lee la Biblia, pero ¿qué? No la está entendiendo. Y yo no lo digo por usted, lo digo por todos nosotros nos pasa. Leemos y no estamos entendiendo. Por eso necesitamos que Dios nos ayude para entender que el plan de Dios. Porque cuando vamos entendiendo el plan de Dios, vamos descansando en el propósito y en la proyección de lo que Dios quiere. Vamos entendiendo que hay cosas que no son pérdidas, sino que a veces hay que aligerar. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa 80, ¿cómo es? La vuelta al mundo en 80 días. Hay una escena muy hermosa cuando ellos van en el barco y entonces el barco se queda sin carbón. ¿Y qué toca hacer? Pues toca quemar todo lo que sea combustible. ¿Pero por qué? Porque había que llegar al puerto donde se dirigían. Y así muchas veces Dios tiene que consumir lo que requiere consumirse en nuestra vida. ¿Para qué? Para que lleguemos a buen puerto. Para que se cumpla el propósito. Para que se satisfaga el cometido. Y si usted se acuerda bien de la historia, recordará que lo mismo pasó con el globo. ¿Qué pasó cuando iban en el globo? ¿Les tocó qué? Arrojar todo lo que les impedía ascender. Así es el propósito de Dios. Entonces, muchas cosas nosotros vamos a entender que no son pérdida, que no se quedaron, que no están al garete, que no fueron, no, que era necesario quitarlas porque no nos permitía alcanzar el propósito de Dios. Por eso cuando entendemos el plan de Dios, decimos, ya entendí por qué. Ya entendí, es lo que decimos muchas veces. Versículo 44 de Lucas 24. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, ya hablando con los apóstoles, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Qué era la ley, los profetas y los salmos? Pues la Biblia que existía en ese momento, porque Mateo, Apocalipsis no existía en ese momento. Eso no existía. La Biblia era de Génesis a Malaquías, por lo menos dentro de nuestro canon. Y entonces por eso les dice, lo que dice la ley, Moisés, la ley y los profetas. Esa era. Entonces, ahí en su Biblia, ¿qué es lo que hay ahí en su Biblia? Una fuente de sabiduría. Por eso es importante entender lo valiosa que es y que el tiempo que usted invierte en ella es de los tiempos más hermosos, más valiosos y que mejores rendimientos le va a brindar a usted en su vida, si lo quiere oír en términos de rendimientos de inversión y ganancia. Lo mejor, mire un solo texto que usted lo lea y el Espíritu Santo lo ilumine usted ahí, mire,
le cambia el día, a veces le cambia la semana, a veces le cambia el mes. ¿Y sabe qué ha pasado muchas veces? A muchos les ha cambiado la vida. Porque ahí entiende cuál es el plan de Dios para usted. Segunda de Corintios, Paulito, ¿qué le pasó a Paulito? Paulito era un hombre bueno. Ay, pobre señor, ¿no? Paulito, recordarán ustedes, bendito sea el Señor, el gran apóstol, dice que en algún momento fue afectado por un quebranto. Perdón, qué pena que yo estoy emocionado y no he mirado el reloj. Y preciso, bueno, ahí vamos, todavía nos quedan 30 segundos. Dice entonces, dice que Paulito fue afectado, ¿por qué? Por una enfermedad, no sabemos con precisión. Algunos dicen que parece que era una secuela de una fiebre amarilla que daba en Asia, y que la sensación eran como 2 clavos que te metían en la sien cuando molestaba el dolor de cabeza. Otros dicen que de pronto fue una secuela que quedó desde el momento en que él se convierte en sus ojos, y parece que tenía una enfermedad, que por eso él dice en Gálatas que cuando ellos lo vieron, a causa de su enfermedad, muchos fueron impactados. No sabemos exactamente cuál era ese quebranto. Yo muchas veces Sí, él habla del aguijón, correcto. Entonces, exactamente, entonces, cuando no sabemos decir exactamente cuál era el aguijón de Pablo, yo simplemente le recuerdo a las personas, es exactamente igual al aguijón que tú estás viviendo y al aguijón que tú tienes. No le quepa duda, no piense que el de Pablo era distinto. Y entonces Pablo logró 3 veces, imagínate, 3 veces. Que yo digo, Pablo es muy decente. Yo todo el tiempo y dale, y uno ora como 60,000 veces por lo mismo. Pablo logró 3 veces. Le dijo, Señor, quita esto de mí. Vamos al texto. Dice, versículo 7, 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué hizo frente a ese aguijón Pablo? Dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en ¿qué? Mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Y miren lo que entendió Pablo. Porque cuando soy débil, ¿por qué? Porque Dios es el que tiene que asumir mi debilidad. Increíble. Increíble. ¿Sí ves? Cuando entiendes el plan, inmediatamente cambia ¿qué? Tu actitud, tu condición. Pablo venía y ¿qué pasó? Ya no volvió a pedir, sino que empezó a ¿qué? A dar gracias por esa situación. Increíble cómo cambió el panorama. Romanos 8:28, el mismo Pablo nos recuerda entonces, a manera de conclusión, el propósito de las pruebas. Romanos 8:28 es un texto de batalla, es un texto que yo creo que nos ayuda continuamente, que aflora continuamente y que nos motiva continuamente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que son llamados conforme ¿a qué? O sea, hay un plan para cada uno de nosotros. Por eso Dios ¿qué? Nos llamó. Y tiene un plan para nosotros. Dice, porque a los que antes conoció, mire, a los que ¿qué? Él nos conoció antes. No es que cuando a usted le dijeron, mira, quiero compartirte acerca del amor de Dios,
Y cuando tú tomaste esa decisión por hacer una amistad, tomaste esa decisión de que el Señor fuera el Señor de tu vida, te arrepentiste de tu vida pasada, aceptaste el regalo del perdón de Dios, entonces ahora, sí, anoté, ¿cómo es tu nombre? Antes, ahora sí Dios conoce a yo. Por favor, ¿qué dice la Biblia? Él nos conoció, ¿qué? Desde antes. Por eso nos llamó, porque Él tiene para nosotros un plan. Porque a los que antes conoció también, ¿qué? Por eso los predestinó. ¿Para que fuesen qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para que Él sea qué? El primogénito de todos. ¿Cuál es el plan? Que cada uno de nosotros seamos semejantes a ¿quién? A Jesucristo. No como hoy en día, pues, hay muchas personas muy valiosas cuya vida, cuyas gestas, cuyas disciplinas, cuyos logros de pronto nos estimulan a admirarles. Pero el plan de Dios no es hacernos igual a ellos. El plan de Dios es hacernos igual a Jesucristo. Aplicación, pueblo de Dios, familia. Efesios 1, 17 al 19. ¿Cuál es nuestra oración entonces? En los momentos de prueba, en los momentos de quebranto. Primero, pues Santiago 1:5. ¿Cuál? Pidan sabiduría a Dios. Pidan sabiduría. Señor, permíteme entender qué está pasando. En tu gracia y en tu infinita misericordia. Permíteme entender. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo puede ser mi oración? Efesios 1, 17, Pablo oraba así por los efesios, por el pueblo de Éfeso. ¿Qué decía Pablo? Desde el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de ¿qué? ¿Cuál era la palabra del Salmo 119 que se repite de manera recurrente? Para que podamos entender, dice, para que sepamos la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de la gloria, de la herencia de todos nosotros que somos sus santos, y para que entendamos que la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en quienes, en los que creen. En los que creen. Esa es mi oración, Señor. Permíteme orar para que tenga entendimiento. En este caso, Pablo, para que este pueblo de Éfeso entienda la esperanza, la herencia y el poder de Dios. Y nosotros para que entendamos cada una de sus circunstancias. A manera de conclusión, para que oremos, dice en el Salmo 73, 17, que usa la misma palabra entendimiento que hemos visto, para que oremos. Si usted lee el Salmo, usted verá que el autor está viviendo una crisis. ¿Cuál crisis? Que él ve que él ha guardado su vida para la gloria de Dios, pero él ve que los que no conocen a Dios, que los que no buscan a Dios, que los que hablan mal de Dios, prosperan. Y entonces él se pregunta y dice, ¿yo para qué he guardado mi vida haciendo la voluntad de Dios si yo no prospero como prosperan los malos? Y dice que hubo un momento tan de confusión que solo le quedó un recurso, entrar a la presencia de Dios. Y ahí entendió. Salmo 73, versículo 17 dice, dice del 16, mira lo que dice el 16 de manera de conclusión. Cuando pensé para saber esto, ¿qué? Fue duro trabajo, yo no podía digerirlo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La palabra es la misma de entendimiento, que está en el Salmo 119. Hay cosas que tú no vas a entender en tus fuerzas, familia. Hay cosas que solo las podemos entender cuando vamos a la presencia de Dios
Y Él nos ilumina por medio de su palabra. Por eso el salmista en el Salmo 119 decía, ¿qué es la palabra para nosotros? Lámpara. Es una lámpara. Usted alumbra en un lugar oscuro y usted inmediatamente, no había visto. ¿Cuáles son los típicos accidentes cuando usted sale sin prender la luz en la mañana, descalzo? Tropezar los dedos. ¿Qué pasa si usted prende la luz? No va a tropezar tan fácilmente los dedos. Y así mismo pasa con nosotros, familia de Dios. Si nosotros vamos a la lámpara y andamos por la vida con su lámpara, no vamos a tropezar tan fácilmente, ni con las pruebas, ni con las aflicciones, ni con los quebrantos. Caso contrario, entenderemos que el plan de Dios. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tendremos confianza frente a los conflictos de la vida. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre bueno, en esta hora, bendito